mis amores, bienvenidos a Susu Vlogs. En el día de hoy les traigo un video muy chulo. Es acerca de las diferencias que hay entre vivir en Cuba y España, así que espero que os guste. La moneda. En España existe el euro y además puedes usarlo en todos los países de la Unión Europea. En Cuba es diferente, tenemos dos monedas, el CUC y el peso cubano. Y más o menos para explicaros el cambio viene siendo, un CUC equivale a 25 pesos cubanos. Los impuestos. En España todo tiene impuestos. El trabajo, los servicios que utilizan, las compras. El Estado se queda con un porcentaje para mantener ciertas cosas del país. En Cuba es totalmente diferente. Los cubanos no pagamos ese tipo de impuestos. Así que esa es una de las grandes diferencias entre Cuba y España. El transporte. En España existen múltiples de formas para transportarse. Están los autobuses, las motos, los trenes, los metros, el avión. Hay muchísimas formas, los coches. En Cuba es un poco más complicado. El transporte es un sector que está bien difícil en Cuba a la hora de poderse transportar cada cubano, porque solamente están los autobuses, las guaguas, como le llamamos en Cuba, y tener un coche en Cuba es casi imposible. Una persona particular, como le llaman, es muy difícil que pueda tener un coche. Para que os hagáis una idea, un coche en Cuba cuesta casi lo que una casa en España. Entonces, obviamente, para un cubano es imposible tener un coche. Así que lo que se suele hacer es moverse en bicitaxi, que eso es como una especie de bicicleta con un techito y bueno, pues tiene unos asientos detrás y hay una persona que va tirando, dándole pedales y llevando a las personas de detrás. Es uno de los medios de transporte también, pero para distancias obviamente de corto trayecto. Además tenemos los llamados almendrones, que son coches casi siempre muy antiguos, de hace 50, 60 años, que son los que normalmente tienen rutas y bueno, pues se puede mover uno por un precio más económico que los taxis estatales y es la forma en la que casi todos los cubanos nos transportamos. Educación y salud. La educación y la salud en Cuba son gratuitas y la diferencia está en que la salud dental también está incluida en los servicios que se brinda a la población. Es decir, que si tienes que hacerte cualquier proceder dental, así sea ortodoncia, está incluida en la salud gratuita, o sea, en la salud pública. La diferencia es, aquí en España, por ejemplo, la educación es gratuita hasta la enseñanza obligatoria, que creo que es hasta el bachillerato. Y ya la universidad sí, cada uno pues la tiene que pagar. En Cuba no es así. En Cuba hasta que terminas la carrera es una enseñanza gratuita. Además te dan los libros, te los dan, todas las cosas, no tienes que pagar nada. Así que esa es también una diferencia entre estos dos países. El Internet. Aquí en España tenemos acceso a Internet a la mano. Cualquiera puede tener acceso a Internet, ya sea por 4G o por Wi-Fi. Tenemos en los centros comerciales, en los restaurantes, en las casas, cada uno desde su comodidad puede acceder al Internet. En Cuba no es así. Hasta hace unos años no había Internet para las personas, o sea, para la población no lo tenía. Solamente había ciertas empresas que necesitaban del Internet. Para que os hagáis una idea, no existe la wifi en las casas, solamente hay la posibilidad de ir a un sitio, como casi siempre son parques, que es donde está la señal. Entonces tenemos que pagar una tarjetita donde te viene el nombre de usuario y la contraseña, metes tus datos y es donde te da el acceso a la wifi. Y se paga a un CUC la hora. Los hoteles. En ambos países hay hoteles chulísimos y sitios muy bonitos que conocer, pero en Cuba hasta
hasta hace unos años, por contaros una curiosidad, no se le permitía a los cubanos hospedarse. Así tuvieras el dinero, no era permitido la entrada de los cubanos a los hoteles. Gracias a Dios esto cambió porque era una ley que nos hacía sentir un poco mal imaginados en nuestro propio país. Muchas veces decíamos que éramos extranjeros en nuestro propio país, teníamos menos derechos que cualquier persona que venía de fuera. Y era algo que molestaba un poquillo, pero gracias a Dios hace unos años esto ha cambiado y ya podemos entrar a los hoteles. Playa. Creo que ambos países tienen unas playas muy bonitas y sitios de mar muy chulos, pero si tuviera que decantarme por alguno sería por Cuba, porque sus playas son incomparables, es un paraíso. El mar, el agua es cristalina, te estás bañando y te puedes ver entero, los peces, el fondo, la arena es tan fina, blanca, la temperatura tan agradable, así que creo que me quedaría con las playas de Cuba. Las luces en las calles. Algo que me sorprendió muchísimo cuando llegué de Cuba eran las luces, ver tanta iluminación a la hora que fuera. Cuando en Cuba estás, por ejemplo, que tienes que irte de viaje en la carretera, en la autovía, es oscuro, te tienes que alumbrar con la luz del coche y la de la luna, si hay luna llena en esa noche y te salva y te alumbra un poquitito. Pero si no, las carreteras son completamente oscuras, prácticamente sin luces y en la ciudad igual, es muy oscuro. No es como aquí que te puedes ir al centro a cualquier hora o irte a la autovía y no tienes problema ninguno porque es que hay tantas luces que parece que es de día. El agua. El agua es una gran diferencia que hay con respecto a Cuba y a España. Les cuento. Por ejemplo, en España tú tienes la posibilidad, bueno, en España digo porque es el sitio donde estoy viviendo, pero creo que en la mayoría de los países tienes la posibilidad de abrir el grifo de tu casa y que haya agua todo el día, la que quieras, siempre y cuando la pagues, obviamente. Pero en Cuba no es así. En Cuba el agua tiene horarios. Es decir, tú en cada sitio donde se viva, pues hay horarios donde se pone el agua de 6 de la tarde a 8 de la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Así que cuando llega esa hora en una casa cubana se forma una revolución, todo el mundo llenando los tanques, bañándose, corriendo para que le dé tiempo a hacer todas las cosas. Lavar es una locura. Pero obviamente estamos acostumbrados, a todos se acostumbra uno, y en casi todas las casas lo que hay son tanques donde se hacen instalaciones para tener varios tanques en las casas y así bueno pues poder almacenar el agua y cuando se vaya durante el día poder seguir haciendo las labores de la casa y tener agua para pasar el día hasta que vuelva a venir. Agua caliente en la ducha. En España hay muchas opciones para calentar el agua, está el termo, el gas, las placas solares, hay mucha variedad de formas para tener agua caliente. En Cuba las variedades son escasas, son pocas. Lo que suele haber en las casas donde hay agua caliente es una ducha, la cual lleva dentro una resistencia, le salen unos cables por encima que van conectados a la corriente, que a su vez tiene un interruptor fuera, un interruptor para, bueno, pues tú cuando te vas a duchar, abres la ducha, subes el interruptor, el agua se calienta y bueno, te puedes duchar tranquilo. Lo único que tienes que tener es un poco de cuidado porque si cierras la ducha antes de apagar el interruptor, se quema, obviamente. Así que es un poco peligroso y cuando las personas de fuera o que no viven en Cuba van y ven esas cosas, pues se quedan un poquito asustados. Pero no pasa nada. Facturas de luz y agua. Aquí hay una enorme diferencia. Lo que en España una factura de luz y agua puede estar sobre de unos 100 a 300 euros, dependiendo de la familia. En Cuba es diferente. Con respecto a eso, es mucho más económica la factura de Cuba que la de España. Por ejemplo, para una familia normal de 4 personas, el coste pudiera ser de unos 120 a 150 pesos cubanos, lo que vendrían siendo unos 4,5 euros. Así que es muy barata con respecto a la de España. Supermercados y centros comerciales. Aquí tenemos una variedad de centros comerciales, supermercados, tiendas, ya sea en playa, ciudad, montaña, donde sea. Siempre hay supermercados y tiendas cerca. En Cuba esto no es así. Por ejemplo, en mi caso, que vivía en La Habana, en la capital de Cuba, centro comercial solamente teníamos uno, que se llama Carlos III.
y obviamente no tenía ni punto de comparación a los de aquí porque era mucho más pequeño y la variedad de productos era muchísimo menor que la que hay aquí. Cine con doblaje. En Cuba las películas que sean en otro idioma, ya sea inglés, portugués, italiano, lo que sea, se ven siempre en versión original subtitulada. Es decir, no es como en España que le hacen los doblajes, cosa que me resultó súper rara cuando llegué, porque claro, ver películas que yo ya había visto en Cuba en versión original, escucharlas con el doblaje al castellano era como un poco raro, no me encajaban los personajes con las voces y creo que es una cosa muy curiosa de cuando vienes de Cuba a España. Vivienda. En Cuba hasta hace pocos años no era permitida la venta de viviendas. El Estado normalmente no pone en venta casas para que las personas compren. La forma de comprar en Cuba tiene que ser a una persona particular que tenga su casa y que la quiera vender. Y bueno, más o menos los precios de una vivienda en una buena zona en Cuba y de dos habitaciones puede estar entre los 25.000 CUC. Y bueno, diréis que qué precio tan barato, pero para un cubano que su salario viene siendo 10 euros mensuales, más o menos, es un imposible tener una vivienda y llegar a alcanzar nunca esa suma de dinero. Así que las cosas en Cuba son un poco complicadas con el tema de las viviendas, porque por ejemplo aquí en España existen las hipotecas y más facilidades a la hora de comprar. En Cuba eso no existe, la hipoteca no existe, es decir, que tienes que tener el dinero en mano, si no, no lo puedes comprar. Dificultades de viajar. En Europa, generalmente, cuando tú tienes tu DNI y tu pasaporte, puedes viajar por la Unión Europea, por los países que tú quieras del mundo. En Cuba las cosas son diferentes, bastantes en este aspecto. Para un cubano poder viajar, tiene que someterse a una serie de entrevistas, cumplir muchos requisitos, por ejemplo, tener una cuenta bancaria con un importe específico que le pidan, llevar una reserva del boleto, del billete de avión, un seguro médico. O sea, todas estas cosas os las cuento, pero son antes de que te digan si eres apto para viajar. Es decir, que todo eso tienes que tú gastar el dinero a ver qué es lo que pasa, si te aprueban la salida o no. Así que es bastante difícil poder salir de Cuba. Formas de vestir. La forma de vestir de la mujer cubana y creo que en general de la caribeña o la latina, como lo quieran llamar, es muy diferente a la europea. Nosotros estamos acostumbrados a vestirnos con ropas más ceñidas, más coloridas y no tenemos ni idea de vestirnos, sobre todo los cubanos, con ropas de invierno. O sea, la ropa de invierno es un tema que nosotros desconocemos totalmente porque en Cuba hay muy poco invierno, prácticamente no hay, es casi todo el año verano. El clima. En España están presentes las 4 estaciones del año. Bueno, en Sevilla un poquito menos porque aquí somos un poco más de climas extremos, lo mismo pasamos del frío al calor, del calor al frío, pero bueno, están presentes las 4 estaciones. En Cuba no es así. Como había dicho anteriormente, es un país donde casi todo el tiempo es verano y la humedad, el grado de humedad es mucho más alto ya que es una isla. Y además de eso tenemos la temporada ciclónica, que es una temporada que casi siempre tememos mucho porque casi todos los años nos toca algún que otro ciclón y es algo que afecta bastante al país, así que tenemos que siempre estar preparados por si hay algún ciclón rápido, organizarlo todo y preparar la casa para que no haya ningún problema. Las fiestas. Yo digo que España es un país de fiesteros, como decimos nosotros los cubanos, porque tienen Navidades, Semana Santa, carnavales, ferias, romerías, tienen de fiestas por todos lados. Y nosotros en Cuba pues tenemos menos cantidades de fiestas, por lo que más se suele celebrar en Cuba es el fin de año, el fin de ese año y el triunfo de la Revolución Cubana, que es el 1 de enero. Y bueno, la Navidad, como os había contado en otro vídeo, no se celebra allí. Así que hay menos fiestas que en España.
Y bueno, esto ha sido por hoy todo, espero que os haya gustado haberos podido enseñar un poquitico más de Cuba y las diferencias entre estos preciosos países. Y nada, os quiero mucho, espero haber sacado al menos una sonrisa, os amo y mando muchísimos besos. Adiós.